reencarnación del dios de la espada más fuerte. Apoya nuestros canales con tus donaciones en Patreon. Gracias. Capítulo 551. Escena fugaz. Los miembros originalmente imponentes del pabellón Dragón Fénix quedaron inmediatamente conmocionados por la aparición de los 200 NPC de nivel 50 tier, nivel 1. El emperador 9 dragones, que observó la batalla desde lejos, también tenía una expresión sombría. ¿No dicen los informes que solo tenían más de 50 NPC? El emperador de 9 dragones se volvió hacia la agente de inteligencia a su lado. Rompiendo, él gritó. ¿Qué han estado haciendo? ¿No lograste informar sobre 200 NPC de tier, nivel 1? Dime. ¿Qué está pasando aquí? Un solo NPC de nivel 50 tier, nivel 1 era muy difícil de manejar. Cada uno requería un equipo de miembros de élite para precisar. Ahora que había 200 más, esto afectaría en gran medida sus planes. De repente, el sudor frío apareció en la frente del líder de la unidad de reconocimiento. Estaba tan asustado que no podía pronunciar una sola palabra. Originalmente, había tratado de pensar en una excusa para salvarse. Sin embargo, sabía muy bien qué tipo de personalidad tenía el emperador de los 9 dragones. Cuanto más intentara justificarse, más graves serían las consecuencias. Olvídalo. Ya no tendrás que hacer tu trabajo. Alguien te reemplazará en el futuro. El emperador de 9 dragones agitó su mano, haciendo que sus subordinados escoltaran al líder de reconocimiento fuera del edificio y lo expulsaran del pabellón Dragón Fénix. Caos, ordena a la Legión de Sangre que envíe ayuda. Con la fuerza de la Legión de Sangre, deberían ser capaces de contener 200 NPCs. En este momento, a 9 dragones no podría importarle menos cómo Zero Wing había logrado obtener todos estos NPC. No tuvo más remedio que involucrar a la Legión de Sangre originalmente inactiva en la batalla. Entendido. Este subordinado los guiará ahora. Chaos Dancer asintió y sonrió. Un momento después, la Legión de Sangre de 1000 miembros, que había estado en espera, cargó en la residencia gremial de Zero Wing. Mientras tanto, los diversos gremios grandes que observaban la batalla desde lejos también se sorprendieron por el cambio repentino. Efectivamente, Zero Wing es bastante capaz. Con tantos NPC de tier, nivel 1, incluso la Legión de Sangre no podrá retenerlos por mucho tiempo. Después de todo, cada NPC de nivel 50 tier, nivel 1 es el equivalente de una élite especial de nivel 50. Galaxy Past suspiró. Si cualquier otro gremio de primer nivel estuviera en el lugar del pabellón Dragón Fénix en este momento, no tendrían ninguna posibilidad contra el Alacero. Particularmente, ese hechizo de silenciamiento a gran escala que el pabellón había usado antes de que comenzara la batalla restringió significativamente el poder de combate de los NPC e incluso había sellado los hechizos de destrucción a gran escala de Zero Wing. Zero Wing había perdido todas sus ventajas con solo este movimiento. Mientras tanto, dentro de la residencia de Zero Wing, estalló una batalla cuerpo a cuerpo. La escena en la residencia parecía un campo de batalla de la antigüedad. Actualmente, las clases mágicas, que contaban con el poder más alto, solo podían luchar usando su personal. Las clases mágicas en el dominio de Dios eran diferentes de otros juegos de realidad virtual. No eran completamente incapaces de participar en el combate cuerpo a cuerpo, pero no estaban especializados en él. Poseían muy pocas habilidades que podían usarse en una batalla cuerpo a cuerpo. Además, sus clases se centraron principalmente en inteligencia y vitalidad, haciéndolos aún más inferiores en el combate cuerpo a cuerpo. En este momento, sin embargo, a nadie podría importarle menos. Incluso los curanderos de ambos lados lucharon entre sí, sin mencionar las otras clases mágicas. En comparación con las peleas uno a uno entre las clases mágicas, las batallas entre las clases físicas fueron intensas. Actualmente, ninguno de ellos podía usar ninguna habilidad o herramienta y tenía que confiar únicamente en sus técnicas de combate. Fue especialmente cierto para la Legión Dragón de Guerra. La mayoría de los miembros de la Legión del Dragón de Guerra consistía en clases físicas, y cada uno era un experto entre los expertos. Normalmente, eran capaces de unirse en solitario a una élite especial del mismo nivel, y algunos incluso eran capaces de pelear contra un jefe del mismo nivel. Los jugadores de élite podrían convertirse en élites en primer lugar no solo porque sus niveles están por encima del promedio. Se debió más al hecho de que podían en solitario un monstruo élite del mismo nivel. Por lo tanto, fueron llamados jugadores de élite.
Mientras tanto, a los ojos de los jugadores ordinarios del dominio de Dios, los expertos eran individuos capaces de formar un solo élite especial del mismo nivel. En cuanto a los expertos de primer nivel, a los ojos de los jugadores comunes, eran individuos que podían competir con un jefe del mismo nivel. Los jefes normalmente eran jefes en las mazmorras del partido. Cada miembro de la Legión del Dragón de Guerra, como mínimo, era capaz de enfrentarse a un jefe del mismo nivel por sí mismo. Algunos incluso fueron capaces de matar a un jefe del mismo nivel. Tener a estos expertos tratando con 4 o 5 jugadores de élite simultáneamente era un asunto trivial. Incluso podrían derrotar a 4 o 5 jugadores de élite sin perder un solo HP. Era exactamente como un jefe puede derrotar fácilmente a 4 o 5 monstruos élite. En un abrir y cerrar de ojos, los 1,000 miembros de la Legión del Dragón de Guerra ya habían matado a cerca de 3,000 miembros del Ala Cero sin sufrir ni una sola muerte. Si no fuera por muchos de los miembros de la Legión del Dragón de Guerra y la Legión de Sangre que retienen a los guardias NPC de Tier, nivel 1, el recuento de muertes de Ala Cero ya habría sido mucho mayor. Sin embargo, en comparación con el capitán de la Legión del Dragón de Guerra, Martial Dragón, estos miembros ordinarios de la Legión del Dragón de Guerra no eran nada. Martial Dragón era como una tormenta de plata. Dondequiera que pasara, seguiría una lluvia de sangre. Cuando media docena de miembros de élite de Zerowim se precipitaron hacia Martial Dragón, fueron golpeados instantáneamente por el aura escalofriante y enormemente pesada de Martial Dragón, sus tez palidecieron y los movimientos se volvieron extraordinariamente lentos. Inmediatamente después, múltiples rayas rojas de luz se tejieron a través de sus cuerpos, enviándolos volando por el aire. En el momento siguiente, la sangre se derramó como una fuente de múltiples heridas. Cuando estas élites regresaron al suelo, un equipo cayó junto a ellos. Sus cuerpos ya no eran capaces de moverse. La Legión Dragón de Guerra es realmente aterradora. Hay muchos entre ellos que son incluso más fuertes que yo. Ese dragón marcial es especialmente impresionante. Si luché contra él, no estoy seguro de que pueda bloquear un puñado de movimientos antes de que me derrote. No es de extrañar por qué la gente dice que la fuerza del pabellón Dragón Fénix es la más cercana a un supergremio. Este dragón marcial de hecho puede luchar contra esos viejos tipos, Galaxy Pass declaró incrédulo. Los supergremios no se habían convertido en tales por su destreza financiera masiva o su gran ejército de expertos. La verdadera razón fueron aquellos expertos inhumanos que se ubicaron en la cima del mundo de los juegos virtuales. Martial Dragón tenía precisamente el potencial de convertirse en un experto. Escuché que Martial Dragón es un talento que solo aparece una vez cada 10 años en el Heavenly Dragon Pavilion. Parece que esto no fue una exageración. Purple observó la figura de Martial Dragón que se parecía a un dios de la guerra, el asombro y la anticipación, así como algunos indicios de celos, llenando sus ojos. Para expertos como ella, era un instinto reverenciar a los fuertes. Al mismo tiempo, también deseaba desafiar a las potencias que se encontraban en la cumbre. Martial Dragón era alguien que ya había obtenido el derecho de desafiar a tales individuos, entonces, ¿cómo podría no estar celosa? Purple incluso consideró intercambiar algunos movimientos con Martial Dragón en este instante. Aunque sabía que no era rival para el hombre, el intercambio aún la beneficiaría inmensamente. Si un experto deseara mejorar rápidamente, no podría confiar solo en la autoinvestigación y la experimentación. Necesitaban luchar contra varios otros expertos, utilizando la experiencia para aprender y mejorar sus propias deficiencias. Solo entonces podrían mejorar rápidamente. Mientras Purple se concentró en cada movimiento de Martial Dragón, con la esperanza de aprender algo a través de sus acciones, de repente notó que la mirada de Martial Dragón cambiaba a otro lugar, sus ojos revelaban tanto rastros de conmoción como de emoción. Girando para mirar hacia dónde había dirigido su atención Martial Dragón, Purple también se sorprendió. ¿Quién es esa persona? La pequeña boca de Purple se abrió como si acabara de ver un fantasma. Acababa de ver a 3 miembros de la Legión Dragón de Guerra morir instantáneamente. Eso es correcto. Los 3 fueron asesinados en un abrir y cerrar de ojos. Además, eran los expertos de la Legión del Dragón de Guerra, no algunos novatos que se podían encontrar en las calles. Contra múltiples de tales expertos, ni siquiera Purple confiaba en que pudiera salir victoriosa. Sin embargo, esa persona había tenido éxito. Además, lo había hecho con facilidad. Después de un momento de shock, Purple finalmente pudo obtener una visión clara de ese jugador.
Con una apariencia atractiva, vestía una armadura de cuero negro ajustada a la forma que mostraba completamente las curvas elegantes y fascinantes de su cuerpo. También empuñaba dos espadas cortas de color rojo sangre que emitían llamas deslumbrantes. En este momento, era como si ella estuviera parada en el centro de la residencia de Zero Wing. ¿Esa es Danza del Fuego? Purple no se atrevió a creer sus propios ojos ahora. Capítulo 552. Al acero enviable. Purple se frotó repetidamente los ojos e hizo una doble mirada a la atractiva figura. Al final, estaba 100% segura de que no había visto mal. ¿Por qué es tan diferente de lo que se informó? Purple había leído muchos informes sobre Zero Wing. La Star Alliance se había reunido con todos los expertos notables en Zero Wing. También hubo vídeos de cada uno de estos expertos notables. Fire Dance fue uno de los pocos expertos más notables en Zero Wing. Por lo tanto, Purple tenía una muy buena comprensión de la fuerza de Fire Dance. Sin embargo, los datos sobre Fire Dance solo la habían señalado como una experta de primer nivel y que apenas podía lidiar con un jefe del mismo nivel. Por lo tanto, Purple no le había dado ninguna importancia a Fire Dance en absoluto. Solo Aqua Rose podría considerarse un enemigo digno para ella. Fire Dance ni siquiera se había clasificado en su lista. Ahora, sin embargo, Fire Dance había derrotado fácilmente a 3 expertos de primer nivel. ¿Cómo podría esta fuerza no sorprender a Purple? Fue especialmente cierto para ese aura en forma de cuchilla que rodea a Fire Dance. Incluso mientras observaba desde esa distancia, podía sentir una gran sensación de peligro con ese aura. Se sentía como si Fire Dance pudiera aparecer justo delante de ella en cualquier momento y lanzar un ataque. Con un aura tan deslumbrante y peligrosa, fue difícil para Fire Dance no llamar la atención. Sin mencionar que había muchos expertos presentes en el campo de batalla, y cada uno de ellos poseía la sensibilidad de un ratón. Estos expertos detectaron la fuente del peligro al instante. 4 de los miembros de la Legión del Dragón de Guerra más cercanos a Fire Dance cargaron hacia Fire Dance simultáneamente. Como si hubieran planeado esto, coordinaron sus acciones perfectamente, lanzando un ataque desde todos los lados. Frente al cerco de los 4 legionarios, la figura de Fire Dance se balanceó ligeramente. En el momento siguiente, solo quedó una imagen secundaria en su lugar, negando a los legionarios su oportunidad de atacar. Inmediatamente, corrió hacia el asesino de nivel 27 más cercano, las 2 espadas cortas de color rojo fuego en sus manos se transformaron en múltiples cuchillas de luz que golpearon como víboras. Como miembro de la Legión del Dragón de Guerra, el asesino no era un jugador ordinario. Cuando se enfrentó a este ataque repentino, en lugar de retirarse, avanzó. El asesino vio rápidamente a través de la trayectoria de las espadas cortas de danza de fuego. Blandiendo sus propias dagas, desvió sus ataques, uno tras otro después de desviar las espadas de luz, el asesino pateó a Fire Dance. Todavía eres demasiado verde. Se burló el asesino. Los ataques no se limitaron a las armas del jugador. Un jugador podría usar su cuerpo para atacar también. Sin embargo, la mayoría de los jugadores habían adoptado la mentalidad de que uno solo podía lanzar ataques cuerpo a cuerpo con sus armas, nada más. Por lo tanto, normalmente enfocarían su atención en las armas y manos de un enemigo. Esta patada inesperada ahora le costaría a Fire Dance su vida. En este momento, sin embargo, un berserker, que estaba a poca distancia del asesino, gritó: 6 pequeños, detrás de ti. Gracias a la advertencia, el asesino llamado Little Six de repente notó que solo había pateado una imagen secundaria. ¿Detrás? Little Six de repente sintió que su espalda se enfriaba. Sus muchos años de experiencia en combate y sus agudos sentidos lo alertaron de que alguien estaba detrás de él. Inmediatamente, trató de doblar su cuerpo hacia adelante en un intento de esquivar el ataque entrante. Sin embargo, Fire Dance no usó sus espadas cortas para atacar en absoluto. En cambio, en el instante en que dio vueltas a la espalda del asesino, su pierna delgada pateó el muslo del asesino. Atrapado sin preparación, el ataque envió al asesino girando en el aire. Inmediatamente después, Fire Dance deslizó su espada por la garganta del asesino. En general, sus acciones fueron simples y directas, sin desperdicio alguno de movimiento. En este momento, se parecía a un asesino veterano. Cuando los otros 3 miembros de la Legión del Dragón de Guerra alcanzaron a Fire Dance, este asesino se había convertido en un alma incorpórea bajo las espadas de Fire Dance. Aunque todo el proceso parecía lento, en realidad, todo había sucedido en un abrir y cerrar de ojos.
En el tiempo que le tomó a Firedance robar la vida del asesino, los legionarios solo habían cruzado una distancia de 10 yardas. Cuando los 3 legionarios llegaron ante la jugadora, se detuvieron, con los ojos fijos en el cuerpo seductor de Firedance. En este momento, ya no se atrevieron a acercarse casualmente a este encantador, pero mortal asesino. Púrpura, ¿por qué no he escuchado nada sobre esta danza del fuego? En realidad, puede matar a 3 miembros de la Legión Dragón de Guerra tan fácilmente. Incluso ahora, frente a 4 legionarios al mismo tiempo, se enfrentó a uno de ellos rápidamente. ¿Podría ser un nuevo talento que algún supergremio ha fomentado recientemente? Preguntó Galaxy Past, incapaz de evitar su sorpresa. Como líder del gremio de un gremio de primer nivel, estaba muy bien informado sobre el mundo de los juegos virtuales. Aún así, de la información que había recibido, no había noticias sobre un personaje llamado Firedance. Sin embargo, su conocimiento de las actividades de Super Guilds era limitado. Como Purple era alguien que había venido de un supergremio, debería tener una mejor comprensión de los supergremios. Además, a juzgar por cómo Firedance había derrotado a los miembros de War Dragon Legion de manera tan eficiente, ella definitivamente no era alguien nuevo en los juegos. Normalmente, solo los expertos alimentados por Super Guilds poseían habilidades tan sobresalientes. Líder del gremio, aunque yo también creo que podría ser un nuevo talento de algún supergremio, por lo que he visto de sus técnicas, puedo decir con certeza que ningún supergremio la ha nutrido. Cada uno de sus movimientos se parece más a una batalla real. Sus ataques no se parecen a las técnicas de combate utilizadas en un juego de realidad virtual, dijo Purple, con una sonrisa amarga en su rostro. Eso tiene sentido. Galaxy Pasca sintió, un indicio de celos surgió en su corazón. ¿Por qué estaba celoso? Fue porque Firedance no era la única persona que se desempeñaba excepcionalmente en este campo de batalla. También estaban Guardian Nicola, Assassin Flying Shadow y muchos otros miembros de Zero Wing. El poder de combate que cada uno de ellos mostró fue extraordinario. Solo que Firedance brillaba más que todos. Zero Wing ni siquiera podía considerarse un gremio de segunda categoría, sin embargo, poseía tantos expertos. Por lo tanto, ¿cómo podrían no ponerse celoso? ¿Y qué si Zero Wing tiene muchos expertos? Entonces, ¿qué pasa si puedes elegir una pelea con gremios de primer nivel? Ahora que has ofendido al pabellón Dragón Fénix, hoy será el último. Al ver la batalla desde lejos, mientras Feng Shuangyan tenía envidia, también celebró la desgracia de Zero Wing. Dentro de la residencia de Zero Wing, aunque Firedance y los otros miembros principales de Zero Wing estaban matando sin motivo a los miembros del pabellón Dragón Fénix, al final del día, su enemigo seguía siendo el pabellón Dragón Fénix. Como la legión más fuerte en el pabellón del dragón celestial, la legión del dragón de guerra no sería derribada por unos pocos expertos. Inmediatamente, una gran cantidad de expertos comenzaron a rodear a los pocos expertos de primer nivel de Zero Wing. Sin embargo, la situación de Firedance era ligeramente única de las demás. Solo una persona salió a tratar con ella. La apariencia de esta persona atrajo inmediatamente la atención de muchas personas. No era otro que el comandante de la Legión del Dragón de Guerra, Martial Dragón, el hombre que estaba en la cúspide de la Legión del Dragón de Guerra. Eres muy hábil. Únete a la Legión Dragón de Guerra. Le garantizo que se convertirá inmediatamente en uno de los líderes de su partido. Después de un poco de entrenamiento, incluso puedes convertirte en el vicecomandante, propuso Martial Dragón mientras su mirada contemplaba la figura de Firedance. Los miembros de la Legión del Dragón de Guerra quedaron atónitos. Nunca habían pensado que la evaluación de Martial Dragón de Firedance sería tan alta como para ofrecerle el puesto de vicecomandante. La posición más alta en el pabellón del dragón celestial pertenecía al maestro del pabellón, y después de eso estaba el comandante de la legión del dragón de guerra. En cuanto al vicecomandante, esa persona definitivamente sería la tercera persona más influyente dentro del pabellón del dragón celestial. Había innumerables expertos dentro del pabellón del dragón celestial con la esperanza de subir la escalera para convertirse en el vicecomandante. Y ahora, esa posición ya estaba al alcance de Firedance. Seguro que no eres sincero. Soy el equipo central del comandante del Alacero. ¿Por qué debería dirigirme a tu lado para convertirme en un pequeño vicecomandante miserable? Firedance reveló una sonrisa juguetona. Ella no estaba interesada en el puesto de vicecomandante en lo más mínimo. Parece que todavía no sabes qué importancia tiene el puesto de vicecomandante, ni sabes el significado del puesto de comandante.
Entonces, te mostraré que es el comandante de la Legión del Dragón de Guerra. Martial Dragón no estaba enfadado en absoluto por la negativa de Fire Dance. Desenvainando su gran espada roja como la sangre, paso a paso, caminó lentamente hacia Fire Dance. Con cada paso que Martial Dragón daba, el aura que rodeaba su cuerpo se hacía más fuerte. En el instante en que el dragón marcial llegó a 10 metros de danza de fuego, este último casi retrocedió varios pasos instintivamente, aumentando la distancia entre ellos. En este momento, la expresión de Fire Dance se había vuelto extraordinariamente sombría, como si saludara a un gran enemigo. Oh. Efectivamente, no me equivoqué. ¿Puedes verlo?, se rió Martial Dragón, cada vez más satisfecho con Fire Dance. Capítulo 553. Equipo de nivel. ¿Qué tal? Esto debería ser suficiente para convencerte de unirte a la Legión del Dragón de Guerra, ¿verdad? Preguntó Martial Dragón una vez más. Esta vez, en lugar de responder, Fire Dance miró en silencio a Martial Dragón. ¿Qué clase de monstruo es esta persona? ¿Por qué sentí que la muerte estaba justo delante de mí cuando todavía estaba a 10 metros de distancia? Después de someterse a un entrenamiento especial durante un tiempo, la fuerza de Fire Dance había experimentado una mejora cualitativa. El entrenamiento de Lei Bao la había ayudado especialmente a mejorar su control sobre su propio cuerpo. Sus sentidos también se habían vuelto mucho más sensibles. Mientras tanto, mientras Fire Dance miraba a Martial Dragón, sintió como si estuviera frente a una montaña imponente. Particularmente, cuando Martial Dragón estaba a solo 10 yardas de distancia de ella, parecía que esa montaña imponente había aparecido instantáneamente sobre ella y la había presionado físicamente. En ese mismo instante, sintió como si su vida ya no estuviera bajo su control. Este sentimiento era diferente de la presión que normalmente sentía cuando se enfrentaba a un enemigo poderoso. Se sentía como si todo dentro de un radio de 10 yardas de Martial Dragón estuviera completamente bajo el control del Berserker. Fire Dance no lo podía creer. No podía entender cómo Martial Dragón había logrado tal hazaña. Martial Dragón era claramente un Berserker. Aparte de algunas habilidades específicas, el rango de ataque normal de un berserker estaba limitado a 5 o 6 yardas. Además, el descenso del dios oscuro había silenciado a todos, y ninguno de ellos podía usar ninguna habilidad. Sin embargo, Martial Dragón tenía un alcance de ataque de 10 yardas e incluso podía infligir una sensación de fatalidad inminente. Incluso Fire Dance comenzó a preguntarse si estaba alucinando debido a su fatiga por su reciente entrenamiento. Sin embargo, desde que había comenzado a jugar al dominio de Dios, sus sentidos no la habían extraviado, así que ¿cómo podría estar equivocada ahora? Por lo tanto, Fire Dance se retiró inmediatamente de Martial Dragón. Sin embargo, arrastrar esta pelea no fue una solución. Después de pensarlo un poco, Fire Dance apretó los dientes mientras se preparaba para probarse contra Martial Dragón. En el siguiente momento, Fire Dance se transformó en una sombra negra mientras corría hacia Martial Dragón. En términos de atributos, Fire Dance confiaba en que era superior a Martial Dragón sin otra razón que el equipo de set de tier, nivel 1 para asesinos, el equipo de set de melodía oscura, que Shifen le había dado. Después de equipar este conjunto, no solo sus atributos recibieron un impulso masivo, sino que también pudo mostrar su poder de combate de manera más eficiente. Frente a la fuerza absoluta, todo tipo de trucos era inútil. Con respecto a las técnicas, Fire Dance y los demás ya habían mejorado significativamente debido al entrenamiento de Lei Bao y Shifen. Podrían considerarse expertos de primer nivel. En el combate real, eran definitivamente superiores a los miembros ordinarios de la Legión del Dragón de Guerra. Es posible que no puedan hacer un solo jefe del mismo nivel, pero podrían mantenerse firmes contra uno durante un tiempo relativamente largo. Después de tener en cuenta el equipo de conjunto de tier, nivel 1 y sus armas de oro oscuro de primer nivel, podrían fácilmente en solitario un jefe del mismo nivel. Incluso podrían desafiar a un señor. Después de todo, un equipo de conjunto de tier, nivel 1 solo era inferior a un equipo de conjunto épico. El aumento del atributo que proporcionó no fue poca cosa. Además, cada uno de ellos había equipado 3 kits de armadura de maná intermedios. En términos de atributos, abrumaron por completo a los miembros ordinarios de la Legión del Dragón de Guerra. Incluso contra el comandante de la Legión del Dragón de Guerra, Martial Dragón, este fue el caso. En el instante en que Fire Dance alcanzó el rango de 10 yardas, giró levemente los pies y, de repente, se dividió en dos figuras idénticas. Era prácticamente imposible saber qué mujer era real.
Las dos figuras luego procedieron a atacar a Martial Dragón por separado. Cualquier jugador ordinario sería tomado por sorpresa y no reaccionaría si su enemigo se duplicara repentinamente. Incluso un experto dudaría. Además, Fire Dance era muy hábil. Casi no hubo movimientos excesivos en su ataque. A la velocidad del rayo, las dos hojas de fuego verdadero en las manos de Danza del Fuego volaron hacia el punto vital y el punto ciego de Martial Dragón. Los diversos gremios grandes que observaban la lucha desde lejos quedaron momentáneamente estupefactos. La velocidad y la ferocidad de Fire Dance eran imparables. Sus ojos ni siquiera podían seguirla. Incluso un experto estaría terminado. Sin embargo, el instante antes de que las True Fire Blades golpearan a Martial Dragón, una raya roja brilló, desviando los dos ataques de Fire Dance. Al mismo tiempo, el impacto resultante obligó a Fire Dance a retirarse. ¿Es incluso un berserker? ¿Cómo puede sacar su espada tan rápido? Fire Dance se vio obligada a retirarse 3 pasos antes de que ella estabilizara su cuerpo. En este momento, sin embargo, sus dos manos estaban entumecidas. Los berserkers eran famosos por su fuerza, por lo que a Fire Dance no le sorprendió que el contraataque de Martial Dragón la hubiera rechazado. Sin embargo, ella era una asesina, una clase famosa por su velocidad. Claramente había golpeado primero, pero Martial Dragón todavía logró bloquear sus ataques. Esta danza del fuego no está nada mal. Desafortunadamente, la brecha entre ella y Martial Dragón es inmensa. Es tan amplio que incluso ella no se ha dado cuenta de su alcance. Al ver la lucha desde lejos, el emperador de los 9 dragones reveló una leve sonrisa. Pavilion Master, ¿cómo podrías comparar a esa pequeña niña con Martial Dragón? Es impresionante que esta niña posea tanta habilidad a una edad tan temprana. Si se une al pabellón Dragón Fénix, su futuro será ilimitado. En unos pocos años, incluso podría convertirse en un segundo dragón marcial. El anciano que servía al emperador de los 9 dragones sonrió de manera similar. Martial Dragón fue uno de los combatientes más fuertes que el Heavenly Dragon Pavilion tenía para ofrecer. También era un talento raro que solo aparecía una vez por década. El mundo de los juegos virtuales cambió cada día, y cada año, el pabellón Dragón Fénix reclutaría a un gran número de jugadores con potencial. Mientras tanto, el hecho de que Martial Dragón fuera conocido como un genio que solo aparecía una vez cada 10 años en el pabellón Dragón Fénix mostraba cuánto talento poseía. ¿Cómo podría una niña, que nunca había sido criada por un supergremio, posiblemente competir con un individuo así? Antes, aunque parecía que el bloqueo de Martial Dragón había sido extremadamente rápido, en realidad, ese no era el caso. Fue solo porque Fire Dance no había notado que Martial Dragón daba medio paso hacia atrás. Y fue precisamente esta distancia la que le dio a la gran espada de Martial Dragón el tiempo suficiente para alcanzar las cortas espadas de Danza del Fuego. La sutileza que contenía este medio paso fue la diferencia entre Fire Dance y Martial Dragón. Antes de que Fire Dance pudiera recordar cómo Martial Dragón había logrado contraatacar, Martial Dragón de repente se movió. En el instante en que se movió, Fire Dance centró toda su atención en el cuerpo del berserker. Los movimientos del dragón marcial fueron muy rápidos y pulidos. Sin embargo, esta velocidad fue más lenta que las reacciones de Fire Dance. En un instante, Fire Dance predijo la ruta de ataque del berserker y se preparó para contraatacar. Como mi fuerza no es rival para él, usaré la velocidad para enfrentarlo. A través del intercambio anterior, Fire Dance había descubierto sus ventajas y desventajas contra este oponente. Los asesinos poseían una agilidad extremadamente alta. Por lo tanto, con respecto a la velocidad de movimiento, estaban a pasos agigantados por encima de berserkers. Con eso en mente, Fire Dance planeó pelear una batalla en movimiento con Martial Dragón. Fire Dance instantáneamente esquivó el ataque de la gran espada de Martial Dragón. Luego dio un paso al costado y envió un golpe al cuello del berserker. Evadir. Contraataque. Fue un patrón de ataque simple. Sin embargo, Fire Dance había completado ambos pasos casi simultáneamente. Justo cuando Fire Dance consideró seguir su contraataque con otro ataque, su tez palideció repentinamente cuando sintió que algo estaba mal. Cuando su contraataque aterrizó, no había sentido su espada cortar carne. Lamentablemente, ya era demasiado tarde para reaccionar. Martial Dragón, que estaba orgulloso ante Fire Dance, levantó su gran espada roja como la sangre y la arrojó hacia abajo. Una hoja de luz roja brilló hacia la danza del fuego.
La inmensa presión del viento generada por la gran espada de Martial Dragón rodó una nube de polvo junto con una salpicadura de sangre fresca. En el momento siguiente, Fire Dance voló hacia atrás, su HP cayó rápidamente. Afortunadamente, Fire Dance tenía un equipo de conjunto de tier, nivel 1 y 3 kits de armadura de maná intermedios. En total, tenía más de 6,000 HP, incluso con su alta defensa. Aunque Martial Dragón poseía una fuerza aterradora, no podía matar a Fire Dance de un solo golpe. Solo podía reducir su HP a la mitad. ¡Qué equipo tan poderoso! Martial Dragón se sorprendió un poco cuando vio Danza del Fuego aún en pie. Sin embargo, rápidamente discernió la razón por la que no pudo matar al asesino con un solo golpe. El equipo capaz de permitir que un asesino sobreviviera a uno de sus ataques definitivamente poseía atributos poderosos. En este momento, incluso Martial Dragón envidiaba Fire Dance. Incluso el emperador de los 9 dragones, que observó la batalla desde lejos, miró con envidia la Danza del Fuego. Realmente es una maravilla cómo la gente de Zero Wing logró obtener un equipo tan exagerado. Sin embargo, aunque su equipo es excelente, solo prolongará su sufrimiento. Diciendo eso, Martial Dragón avanzó una vez más, balanceando su gran espada hacia Fire Dance, que apenas se había recuperado de su caída. Justo cuando la hoja de luz roja estaba a punto de golpear al asesino, ¿quién? Las manos de Martial Dragón de repente se congelaron cuando su mirada rápidamente recorrió su entorno. Un experto que ha despertado un dominio en realidad está intimidando a una joven que aún no ha ingresado al reino de refinamiento. ¿No te da vergüenza? Capítulo 554. Atributos abrumadores. Aunque esta nueva voz no era fuerte, la aguda mirada de Martial Dragón se centró inmediatamente en su origen. En la dirección en que estaba mirando Martial Dragón, un hombre con armadura de aspecto sencillo emergió lentamente de la multitud en guerra. A pesar de que tantos jugadores se centraron en matarse entre sí, nadie se había molestado en atacar a este hombre. Era como si ninguna de estas personas lo hubiera notado. Todos seguían concentrados en tratar con sus propios oponentes. Solo cuando la espada negra de este hombre atravesó las espaldas de las élites del pabellón Dragón Fénix, estas élites notaron la existencia del hombre. Para entonces, sin embargo, ya era demasiado tarde. Desde que comenzó la guerra, nadie se había dado cuenta de que este hombre de aspecto ordinario había matado a muchos legionarios de dragones de guerra y élites del pabellón Dragón Fénix. Era prácticamente un dios de la muerte silenciosa. Asura de un solo golpe. La sorpresa y la emoción llenaron los ojos de Martial Dragón cuando aterrizaron en Shifen. Efectivamente, tu reputación es bien merecida. ¿Realmente posees alguna habilidad? Una técnica que podía permitir que uno se moviera sin ser notado no era un asunto trivial. El concepto puede sonar muy simple, pero cuando se realizó, no muchos pudieron lograrlo. Esto requería una combinación de técnicas especiales de respiración y juego de pies. Sin mencionar que Shifen incluso manejó esta técnica con tanta facilidad. A pesar de haber conocido a muchos expertos en el pasado, Martial Dragón nunca había encontrado uno capaz de tal técnica. Se podría decir que tal técnica era extremadamente conveniente en una batalla grupal. Dado que esta técnica podría permitir que un jugador evite la atención, entonces, naturalmente, también podría usarse en reversa, lo que obligaría a otros a centrarse en uno mismo. Martial Dragón originalmente tenía la intención de terminar Fire Dance con su último ataque. Sin embargo, debido a la repentina oleada de intenciones asesinas de Shifen, Martial Dragón sintió como si alguien hubiera aparecido repentinamente detrás de él. Martial Dragón no tuvo más remedio que detener su ataque para responder al nuevo enemigo, lo que permitió a Fire Dance escapar con su vida como resultado. Danza de Fuego, ve a tratar con alguien más. Déjamelo a mí. Shifen le envió a Fire Dance un mensaje privado. Líder del gremio, ten cuidado. Fire Dance asintió. Aunque Fire Dance era reacia, se volvió y se movió para enfrentarse a otros enemigos. Martial Dragón miró a la figura que se alejaba de Fire Dance, sin molestarse en perseguir al asesino. En cambio, centró su atención en el Shifen que se acercaba lentamente. ¿Qué está pasando con Martial Dragón? Fire Dance estaba a su alcance. ¿Por qué no la terminó antes de seguir adelante para lidiar con Black Flame? Feng Shuanyan, que observó la pelea desde lejos, gritó con frustración y confusión. Su odio por Zero Wing era profundo, y no quería nada más que matar a los gerentes superiores de Zero Wing cientos de veces. Si no fuera por Zero Wing, no habría encontrado tantos problemas.
Hacía mucho tiempo que se convertiría en el señor oculto de la región oriental del Reino Estrella, Luna en lugar de terminar en su estado grave actual. Incluso tuvo que obedecer a los 7 fantasmas. Joven maestro Fen, el dragón marcial no tiene la culpa aquí. No es porque Martial Dragón no quisiera acabar con ella, sino porque no pudo, dijo Tirgost, riendo amargamente. Luego explicó. Fire Dance es mucho más rápido que Martial Dragón. Si ella se concentra en huir, incluso Martial Dragón no puede atraparla. Sin mencionar que Black Flame se ha bloqueado actualmente en Martial Dragón. Si intenta perseguir Fire Dance, revelará una brecha en su defensa, dándole a Black Flame la oportunidad de atacar. El poder de combate de Black Flame es asombroso. Está muy por encima de Fire Dance. Además, esa técnica que hace que otros ignoren su presencia es también la técnica perfecta para asesinatos. Si Martial Dragón se concentró en Fire Dance, es muy probable que sintiera el mordisco de la espada de Black Flame. ¿Cómo es posible que Martial Dragón se atreva a centrarse en Fire Dance? Entonces, ¿estás diciendo que existe la posibilidad de que Black Flame derrote a Martial Dragón? El resentimiento hirvió en Feng Shuangyang mientras escuchaba las palabras de Tirgost. Al principio, Black Flame había sido un don nadie, insignificante, mientras era miembro de Underworld. Black Flame había echado a perder su buena fortuna muchas veces, sin embargo, cuanto más luchaba contra Black Flame, más descubría lo indefenso que era contra el hombre. En este punto, no podía hacer prácticamente nada contra Black Flame. Riéndose, Tercer Fantasma dijo con confianza. Martial Dragón es muy poderoso. Solo dije que Black Flame tenía una oportunidad contra Martial Dragón mientras estaba distraído. Sin embargo, si Martial Dragón se enfoca en su oponente, Black Flame casi no tiene posibilidades de salir victorioso. ¿Qué quieres decir? Preguntó Feng Shuangyang con curiosidad. Esto es algo que escuché de vos First Ghost, pero parece que Martial Dragón ya ha despertado su dominio. En una confrontación directa, es simplemente imposible derrotar a Martial Dragón. Incluso si nosotros, los 7 fantasmas, trabajáramos juntos, es poco probable que podamos derrotar a Martial Dragón en un choque frontal. Cuando Tirgost pronunció la palabra dominio, la reverencia apareció en su rostro. Dominio, dentro de cierto rango, el portador del dominio podría lograr el control absoluto. Incluso se podría contar la cantidad de gotas de lluvia que cayeron en su dominio. Solo entrenando los 5 sentidos de uno hasta sus límites extremos podría uno alcanzar tal dominio de control. Los dominios eran prácticamente un mito. Normalmente, solo los genios entre los genios tenían la posibilidad de comprender esa técnica. Se podría decir que los dominios eran los sueños que innumerables expertos buscaban. Mientras Tirgost explicaba la situación, Martial Dragón y Shifen se acercaron gradualmente. 30 yardas, 20 yardas, 15 yardas, uno tras otro, los gerentes superiores de los diversos gremios grandes que presenciaron esta guerra cambiaron su mirada hacia estos 2 jugadores. Uno era el experto número 1 de Star Moon Kingdom, Black Flame, mientras que el otro era el mejor luchador del pabellón del dragón celestial, Martial Dragón. Ambos eran expertos sin igual que podían disuadir a un ejército por sí mismos, entonces, ¿cómo podrían perderse una batalla entre los dos? Líder del gremio, ¿quién crees que ganará? Preguntó Purple. Aunque ella misma era una experta de primer nivel, no tenía idea de cuál sería el resultado de esta batalla, ya que nunca había sido testigo de ninguna de las 2 peleas con todo su poder. Sospecho que Martial Dragón ganará. El pabellón Dragón Fénix es un gremio de primer nivel. Además, deberías haber visto la fuerza que Martial Dragón mostró hace un momento. Eso es un dominio. La envidia y la admiración llenaron la mirada de Galaxy Pass mientras miraba a Martial Dragón. Se rumorea que Martial Dragón califica para competir con esos viejos monstruos, y parece que esos rumores son ciertos. Me pregunto cuándo podré pisar ese escenario también. Purple asintió de acuerdo. En realidad, ella realmente esperaba que Black Flame saliera victorioso. Después de todo, todavía no había un solo gremio de primer nivel lo suficientemente atrevido como para provocar el pabellón Dragón Fénix, sin embargo, Black Flame había hecho exactamente eso. Uno no podía evitar admirar al hombre. Ahora, incluso se enfrentó a un genio de combate como Martial Dragón. Desafortunadamente, Black Flame aún no había llegado a esa etapa. Además, la diferencia en el número de expertos entre Zero Wing y Dragon Phoenix Pavilion fue simplemente demasiado grande. No había lugar para que Zero Wing resistiera. Cuando solo había una distancia de 10 yardas, Shifen se detuvo de repente.
¿Por qué no avanzas? Martial Dragón se puso de pie con orgullo, su mirada fija en Shifen. Con una mirada desdeñosa, preguntó. ¿O piensas huir? Shifen permaneció en silencio, sin prestar atención a la provocación de Martial Dragón. Ya que no vas a venir a mí, iré a ti. Martial Dragón blandió su gran espada y corrió hacia Shifen como un tigre feroz, su cuerpo llevaba un impulso abrumador que presionó a Shifen. Sin embargo, Shifen permaneció inmóvil mientras daba la bienvenida al ataque de Martial Dragón. Martial Dragón no tardó en cruzar la distancia de 10 metros. Al llegar antes de Shifen, Martial Dragón balanceó su gran espada roja como la sangre, el arma se transformó en un rayo de luz roja mientras cortaba hacia su objetivo. El ataque del dragón marcial fue simple y crudo. En este momento, Shifen, que no había hecho ningún esfuerzo para esquivar el ataque que se aproximaba, finalmente se movió, la espada abisal en su mano se transformó en un rayo de luz cuando se encontró con la gran espada de Martial Dragón. ¡Bum! Cuando las dos espadas chocaron, un sonido nítido y bajo hizo eco en toda la residencia Zero Wing. El puro intercambio de golpes entre las dos centrales eléctricas hizo que incluso el pavimento se agrietara y se rompiera bajo sus pies. Martial Dragón fue forzado abruptamente a retirarse por 5 pasos, el entumecimiento en sus brazos se extendió hasta su cuero cabelludo. Martial Dragón luego cambió su mirada hacia Shifen, y lo que vio lo dejó estupefacto. Shifen se mantuvo estable en su posición original como una montaña inamovible. La diferencia en sus fortalezas era obvia. Capítulo 555. Ganador y perdedor. Black Flame empujó a Martial Dragón hacia atrás. Silencio. Todos los miembros del pabellón Dragón Fénix dentro de la residencia de Zero Wing quedaron atónitos. Mientras tanto, los jugadores que observaban desde lejos se quedaron sin palabras de manera similar, sus mentes repetidamente jugaron esa escena de antes. Aunque ninguna de las partes había utilizado ninguna técnica profunda y solo había intercambiado un golpe directo, fue precisamente esta simplicidad la que permitió a todos ver la diferencia entre los dos muy claramente. Los atributos de Shifen fueron absolutamente alucinantes. Mierda. ¿Qué tipo de equipo usa Black Flame? Los ojos de Feng Shuangyan casi se salieron de sus cuencas en esta escena. Martial Dragón era un berserker de nivel 28. Además, la mayoría de su equipo era equipo Dark Gold de nivel 25. El arma que manejaba era incluso de una calidad imperceptible, pero a juzgar por su apariencia, ciertamente debería estar por encima del rango Dark Gold. Esta composición de equipo definitivamente podría estar entre las mejores del dominio de Dios. Incluso si Black Flame estuviera completamente orientado en Dark Gold Equipment, no sería mucho más fuerte que Martial Dragon. Además, Black Flame era solo un espadachín, una clase muy bien equilibrada en términos de atributos. Normalmente, la fuerza de un espadachín sería inferior a la de un berserker, y su agilidad sería inferior a la de un asesino. Sin embargo, ahora, Black Flame había logrado hacer retroceder un ápice berserker como Martial Dragón con un solo golpe. ¿Qué tan sobresaliente fue el equipo de Black Flame para lograr tal hazaña? En este momento, el emperador de los 9 dragones, que observaba tranquilamente la batalla desde lejos, tenía una expresión de inmensa alegría en su rostro, sus ojos completamente enfocados en Shifen, como si acabara de ver una belleza incomparable. Aunque el emperador de los 9 dragones estaba realmente sorprendido de ver a Martial Dragón obligado a retirarse, estaba mucho más encantado de descubrir el equipo incomparable que hizo posible tal hazaña. Tío Chen, ordena a los de abajo que obtengan el equipo de Black Flame. El emperador de 9 dragones instruyó al anciano a su lado, con los ojos brillantes. Entendido. El anciano se dirigió cuando el tío Chen inmediatamente hizo una reverencia y dejó su posición. Un momento después, el anciano llegó con pasos rápidos al balcón de la habitación privada y luego gritó abruptamente. Legión Dragón de Guerra, escucha. Saquea todos los equipos del cuerpo de Black Flame y no dejes nada atrás. Aunque el viejo era bastante viejo, su voz era extraordinariamente alta cuando gritaba. Prácticamente todos en el vecindario lo habían escuchado. ¿Es estúpido el pabellón Dragón Fénix? ¿No vieron cómo Black Flame rechazó a Martial Dragón de un solo golpe? ¿Quién podría matarlo y saquear su equipo? Además, incluso si planean saquear el equipo de alguien, no debería ser necesario anunciarlo públicamente de esa manera, ¿verdad? Ridiculizaron a algunos jugadores comunes que observaban desde la barrera. Cuando los miembros de Zero Wing escucharon las palabras del anciano, casi escupieron sangre con ira. El pabellón Dragón Fénix los estaba mirando por completo. Durante un tiempo, los miembros de Zero Wing lucharon con una ferocidad aún mayor.
Aunque los espectadores jugadores ordinarios se burlaron de la necedad del emperador de los 9 dragones, ninguno de los gerentes superiores de otros gremios de primer nivel se reía. Sabían muy bien cuán poderoso era el pabellón Dragón Fénix. A pesar de la breve duración actual de la batalla, el número de muertos ya era extremadamente aterrador. El campo de batalla, que inicialmente tenía casi 30,000 jugadores, ahora tenía menos de 20,000 jugadores restantes. La mayoría de los sobrevivientes también pertenecían al pabellón Dragón Fénix. Incluso la Legión Dragón de Guerra tenía más de 800 miembros aún vivos. En general, las pérdidas del pabellón fueron leves. En contraste, el lado de Zero Wing, las cosas eran terribles de este lado. Muchos miembros de élite habían muerto, y solo quedaban unos 200 jugadores de tier, nivel 1. Zero Wing había perdido casi la mitad de su poder de combate principal. Si no fuera por los NPC de tier, nivel 1, la situación de Zero Wing sería mucho más fea. La brecha entre los dos gremios era evidente a simple vista. Simplemente no podían compararse entre sí. ¿Llama negra que repele al dragón marcial? ¿Qué había para celebrar? Estas personas realmente piensan que Black Flame tiene la posibilidad de ganar. Tirghost se burló mientras miraba a los jugadores comunes y lejanos. Ese era el Dragón Phoenix Pavilion Zero Wing al que se enfrentaba, un gremio de primer nivel en el mundo de los juegos virtuales. Además, el pabellón incluso había enviado su Legión Dragón de Guerra esta vez. Zero Wing no tenía ninguna posibilidad de victoria en absoluto. Además, Martial Dragón era un experto sin igual que había captado un dominio. Aunque Black Flame tenía la ventaja en atributos, la brecha no era tan grande como para ser intransitable. Cualquier experto podría discernir este punto muy claramente. Por lo tanto, el emperador de los 9 dragones no se tomó en serio a Black Flame y tenía la plena intención de obtener el equipo del espadachín. Dentro de la residencia de Zero Wing, Martial Dragón y Shifen ya habían intercambiado movimientos docenas de veces. Cada vez que Shifen atacaba, forzaba a Martial Dragón a retirarse, tropezando con el HP de Martial Dragón con cada intercambio. En este momento, el HP de Martial Dragón se había reducido a alrededor del 90%. Sin embargo, Shifen no estaba particularmente contento con esta situación, ni estaba enojado por el plan del emperador de los 9 dragones de saquear todo su equipo. Solo se sintió impotente. Aunque Shifen logró suprimir al dragón marcial con sus atributos, el Berserker era, después de todo, un experto que había captado un dominio. Dado que Martial Dragón sabía que no podía ganar con la fuerza bruta, había seguido un enfoque más suave para neutralizar los ataques de Shifen. Negar el poder de Shifen era prácticamente imposible para los expertos comunes. Después de todo, Shifen era un experto que ya había puesto un pie en el reino del agua corriente. Si uno quería negar el poder de Shifen, requería niveles inhumanos de precisión y confianza. El hecho de que Martial Dragón pudiera lograr tal hazaña se debió a su dominio. Por supuesto, mientras Shifen estaba indefenso contra Martial Dragón en este momento, lo mismo podría decirse de Berserker. Después de todo, Shifen podía ver a través de sus trayectorias de ataque. Cada vez que Martial Dragón intentaba atacar a Shifen, este último siempre tomaba las medidas defensivas apropiadas y forzaba el intercambio en un choque frontal entre armas. En un choque frontal, el lado con menor fuerza naturalmente recibiría daño y perdería HP. Por lo tanto, Martial Dragón solo podía ganar tiempo. Sin embargo, Martial Dragón no tenía prisa. Zero Wing era vulnerable. Fire Dance por sí sola no podía cambiar la situación. Esta no era una arena. No había necesidad de que los jugadores pelearan uno a uno. Si de 3 a 5 legionarios fueran insuficientes, simplemente podrían aumentar ese número. Incluso si Fire Dance tuviera atributos poderosos, la Legión del Dragón de Guerra podría tratarla como un jefe poderoso y matarla lentamente. Eres la primera persona que ha durado tanto tiempo contra mí. Desafortunadamente, este partido no durará mucho más tiempo, dijo Martial Dragón con tristeza mientras miraba a su alrededor. El número de miembros de Zero Wing aún con vida estaba disminuyendo rápidamente. Después de otros 10 minutos más o menos, esta guerra llegaría a su fin. Este resultado se debió a la diferencia en el número y la calidad de los expertos. Incluso con tantos NPCs llenando el vacío, todavía estaban lejos de ser suficientes. De hecho, esta batalla no durará mucho más. El corazón de Shifen también sufrió por esta situación. Las pérdidas que Zero Wing había sufrido en esta guerra fueron simplemente demasiado grandes.
Sin embargo, en lugar de revelar una expresión desanimada, Shifen sonrió y dijo: sin embargo, el vencedor en esta guerra todavía seremos nosotros, Zero Wing. ¿No ves la situación en la que se encuentra tu gremio en este momento? Martial Dragón no pudo evitar reírse cuando escuchó las palabras de Shifen. Sin embargo, poco después de que Martial Dragón había hablado, la expresión del berserker de repente se volvió grave. ¿Una emboscada? Martial Dragón de repente sintió una intención asesina que fue aún más intensa que cuando Shifen se había revelado. Martial Dragón rápidamente trató de poner cierta distancia entre Shifen y él. Sin embargo, Shifen no permitió que Dragón Marcial lo hiciera, y se mantuvo fiel al berserker en todo momento. En términos de velocidad, Martial Dragón simplemente no era rival para Shifen. Justo cuando Martial Dragón se enfrentó al aluvión de ataques de Shifen, la sombra de una figura apareció repentinamente detrás de Martial Dragón. Largarse. Martial Dragón ya había estado en guardia contra esta figura. Apretando su gran espada, giró el arma hacia su espalda con todas sus fuerzas, transformándose el arma en un rayo de luz roja. En circunstancias normales, este ataque repentino definitivamente habría sorprendido al jugador, que había aparecido detrás de Martial Dragón. Dan. Sin embargo, esta hoja de luz roja se bloqueó fácilmente. Tú eres, Martial Dragón finalmente logró ver claramente al emboscador y se sorprendió. Este hombre tenía el pelo gris y un cuerpo alto y robusto que era significativamente más grande que el de una persona común. Además, este hombre no era un jugador sino un NPC. Aunque este NPC era solo de nivel 40, más bajo que los guardias de tier, nivel 1 de nivel 1, la presión que Martial Dragón sintió de él era aún más fuerte que lo que había sentido de un gran señor. Sin embargo, Martial Dragón no tuvo tiempo de reflexionar sobre la identidad de este NPC, porque en el momento en que este NPC balanceó su espada, más de una docena de cuchillas de viento volaron hacia Martial Dragón desde todos los lados. Solo Shifen sabía qué era esta habilidad. Habilidad de espada de nivel 2, rugido de viento. Esta habilidad no se puede bloquear y solo se puede esquivar. Pero Martial Dragón ya no tenía tiempo para esquivar en este momento. En un abrir y cerrar de ojos, múltiples cuchillas de viento devoraron a Martial Dragón, su HP de más de 6,000 más tocó fondo instantáneamente sin que quedara un solo punto. El emboscador no era otro que la guardia personal de Shifen, Kite. Solo que, en este momento, Kite ya había recuperado su fuerza original. Ya no era un espadachín de tier, nivel 1, sino un maestro de espada de tier 2. Capítulo 556. Poder de un maestro de espadas. En realidad murió, así como así, ese es el dragón marcial. ¿Cómo podría alguien matarlo de un solo golpe? ¿Cuándo apareció ese aterrador NPC? Durante un tiempo, los gerentes superiores de los diversos gremios que contemplaban la batalla quedaron estupefactos. Comandante. La muerte abrupta de Martial Dragón detuvo el creciente impulso de los miembros del pabellón Dragón Fénix. Como comandante de la Legión del Dragón de Guerra, el dragón marcial nunca había muerto, ni siquiera una vez, desde que entró en el dominio de Dios. Ni siquiera las mazmorras en equipo del modo infierno podrían terminar con su vida. Las élites del pabellón Dragón Fénix y los miembros de la Legión del Dragón de Guerra admiraban enormemente al dragón marcial, utilizándolo como su modelo a seguir. Se podría decir que el dragón marcial era el símbolo de la Legión del Dragón de Guerra, así como la columna vertebral de la Legión. Ahora que su columna vertebral desapareció de repente, incluso los miembros de la Legión del Dragón de Guerra quedaron atónitos. Nunca habían pensado que Martial Dragón moriría. Como si añadiera un insulto a la lesión, fue víctima de una guerra de aniquilación contra un pequeño gremio. Esa maldita llama negra. En realidad tiene otra carta de triunfo oculta. Una luz escalofriante brilló en los ojos del emperador de 9 dragones mientras miraba a Shifen. Sin embargo, incluso si tienes la ayuda de un NPC de nivel 2, todos perecerán hoy. Tío Chen, entra al campo de batalla con Blood Dragon. No dejes que Black Flame se escape a toda costa. Lo mismo ocurre con ese NPC de nivel 2. Martial Dragón fue reconocido en todo el mundo de los juegos virtuales. Era prácticamente sinónimo del pabellón Dragón Fénix y también era la prueba de la fuerza del pabellón Dragón Celestial. Sin embargo, ahora, Martial Dragón había muerto en una guerra con un gremio menor como Zero Wing. Si se extendieran las noticias sobre este asunto, el daño a la reputación del pabellón Dragón Fénix sería severo.
En este momento, la única forma de redimir la reputación del pabellón era consignar a fondo el ala cero a la historia y que todos supieran cuáles eran las consecuencias de enojar al pabellón Dragón Fénix. Actualmente, a Zero Wing solo le quedaba un pequeño número de miembros con vida. Por otro lado, el pabellón Dragón Fénix sufrió pérdidas mínimas entre sus principales expertos. Aunque un NPC de nivel 2 era poderoso, afortunadamente, era solo un NPC de nivel 40, aproximadamente equivalente a un señor de nivel 40. Con el número de expertos en la Legión del Dragón de Guerra, podrían derrotar fácilmente a un Lord de nivel 40. Entendido. El anciano se dirigió cuando el tío Chen se inclinó y se fue. Desde el punto de vista de un extraño, este tío Chen era solo un mayordomo del emperador de los 9 dragones. Sin embargo, todos los gerentes superiores en el pabellón Dragón Fénix sabían que este anciano con la cabeza llena de cabello blanco no era solo el mayordomo del emperador de 9 dragones. Fue la tercera persona en comandar la Legión del Dragón de Guerra, Dus Dragón. Sin embargo, este detalle fue algo en los anales de la historia. Actualmente, la mayoría de la gente había olvidado hace mucho tiempo que este anciano llamado Tío Chen era el todopoderoso dragón de polvo del pasado. Cuando la Legión del Dragón de Guerra recibió la orden, inmediatamente entraron en un frenesí. Ya no se molestaron en atacar a las élites de Zero Wing. En cambio, cientos de ellos rodearon a Shifen y Kite. Cada uno de estos cientos de expertos era de nivel 27 o superior, y todos llevaban equipos de primer nivel. Además, en este nivel, la mayoría de los jugadores tenían al menos algunos equipos con el atributo ignorar niveles. En otras palabras, los miembros de la Legión del Dragón de Guerra no tendrían que preocuparse por la supresión de nivel al luchar contra Kite, un NPC de nivel 40. Normalmente, los miembros de la Legión del Dragón de Guerra podían derrotar a un Lord de campo de nivel 40 con un solo equipo de 20 hombres. Mientras tanto, cientos de ellos estaban presentes en este momento. Blood Dragon, un líder de rama del pabellón Dragón Fénix, y Dus Dragon, un excomandante de la Legión del Dragón de Guerra, incluso lideraban personalmente a los legionarios. Incluso si el enemigo era un Lord Supremo de nivel 40, aún podrían derrotarlo. Jajaja. Black Flame está condenado seguro esta vez. En lugar de asestar un golpe al impulso del pabellón Dragón Fénix, en lugar de eso enfureció aún más al pabellón. Feng Shuangyang no pudo evitar reírse cuando vio esta escena. No solo está rodeado de tantos expertos de primer nivel, sino que tampoco puede usar ninguna de sus habilidades. Si los 7 fantasmas estuviéramos en una situación así, aún enfrentaríamos la aniquilación incluso si todos trabajáramos juntos, comentó Tirghost. Originalmente, todos habían tenido miedo de Martial Dragon. Ahora que vieron esta escena, finalmente se dieron cuenta de lo poderoso que era el pabellón Dragón Fénix. La verdadera fuerza del pabellón Dragón Fénix es simplemente demasiado poderosa. Realmente no es algo con lo que los gremios de primera clase puedan esperar lidiar. Parece que tendré que hacer algunos cambios en nuestros planes de desarrollo futuros. Galaxy Past se sintió impotente mientras miraba a los miembros apretujados de la Legión del Dragón de Guerra. Los expertos de primer nivel eran individuos que los gremios grandes rara vez encontraban. Sin embargo, el pabellón Dragón Fénix en realidad logró despachar a 1000 de ellos. Con tal poder, ¿quién podría oponerse al pabellón? Galaxy Past incluso había visualizado que Star Alliance estaba en el lugar de Zero Wing en este momento. Al final, concluyó que a Star Alliance no le iría mejor que a Zero Wing. En otras palabras, sin mencionar el pabellón Fénix del pabellón Dragón Fénix, solo el pabellón Dragón Celestial solo fue suficiente para aniquilar a la Alianza Estelar. La brecha entre un gremio de primer nivel y un gremio de primer nivel era simplemente imposible. Líder del gremio, mira. Black Flame ha comenzado a tomar medidas. Purple Elle, que estaba de pie junto a Galaxy Past, lo recordó a la batalla en cuestión. La destrucción de Zero Wing era inevitable. Lo único que vale la pena ver ahora es ver cuántos expertos de la llama negra de la Legión del Dragón de Guerra podrían matar. En cuanto a escapar, eso fue prácticamente imposible. Como líder del gremio, si Black Flame abandonó su propia residencia del gremio para escapar, solo se convertiría en un hazmerreír. Su única opción ahora era luchar hasta el amargo final. O sobrevivió al obligar a sus enemigos a retirarse, o pereció junto con su residencia gremial. No había una tercera opción. Sin dudarlo, Shifen, junto con Kite, se lanzaron directamente hacia el próximo ejército de expertos. No se molestaron en tomar una ruta indirecta para llevar a cabo la guerra de guerrillas. ¿Se ha vuelto loco esta llama negra?
Galaxy Past observó los patrones de movimiento de Shifen con completo desconcierto. Cuando el enemigo tenía la ventaja en números, uno normalmente aplicaba tácticas de golpear y correr para evitar dejar que sus enemigos los rodeen por completo. La aplicación de tales tácticas de guerrilla produciría enormes resultados, especialmente cuando el poder de combate de uno fuera significativamente superior al de los enemigos. Sin embargo, Shifen había tomado la iniciativa de atacar el cerco del enemigo. Simplemente estaba tratando de que lo mataran. Ya que deseas morir, déjame concederte ese deseo. Blood Dragon reveló una siniestra burla. Antes, cuando se usaban los rollos de maldición, había estado fuera del radio efectivo del descenso del dios oscuro. Por lo tanto, cuando Blood Dragon estaba a solo 30 metros de Shifen, activó inmediatamente Charge. Luego levantó su espada, activando Heavy Chop mientras lanzaba el arma hacia Shifen. Mientras tanto, Dust Dragon, que estaba a una corta distancia, había usado Charge de manera similar. Había cronometrado su habilidad perfectamente para que llegara un momento después que Blood Dragon, evitando que Shifen bloqueara sus dos ataques. En el dominio de Dios, aunque una persona puede parecer vieja, sus cuerpos en el juego se mantuvieron fuertes. Por lo tanto, no había mucha diferencia entre el poder de combate actual de Dust Dragon y su poder de combate cuando aún estaba en su mejor momento. Por el contrario, su experiencia de combate superó con creces la de la persona común. Era como un fósil viviente del mundo de los juegos virtuales. Hace mucho tiempo que había alcanzado el reino de la perfección en el control y el uso de técnicas. ¿Buscas morir? Shifen no pudo evitar sonreír cuando miró a las dos personas que se acercaban rápidamente a él. Kite no era un NPC ordinario. Era un guardia personal clasificado como Dark Gold, y podía derrotar fácilmente a un jugador del mismo nivel y nivel. Cuando Kite todavía era un espadachín de tier, nivel 1, ya era capaz de competir contra un gran señor del mismo nivel. Enfrentarse a niveles más altos podría ser una historia diferente, pero con su fuerza de regreso a la de un maestro de espada de nivel 2, incluso podría enfrentarse cara a cara con un gran señor de nivel 40 ahora. ¿Qué sugirió un gran señor de nivel 40? El jefe final de una mazmorra de equipo del modo infierno de nivel 20 de 100 hombres era solo un gran señor de nivel 20. Pero aún no había una sola persona lo suficientemente atrevida como para desafiar a un monstruo así hasta ahora. En el campo, un gran lord de nivel 40 aniquilaría a un equipo de jugadores de nivel 40 de 1,000 hombres, sin mencionar un equipo de 100 hombres. Mientras tanto, la Legión del Dragón de Guerra constaba de solo varios cientos de jugadores. Además, ninguno de ellos estaba cerca de alcanzar el nivel 40 todavía. Tampoco poseían ningún equipo de nivel superior de nivel 40. Sin embargo, todavía se atrevieron a venir cargando, su imprudencia dejó a Shifen sin palabras. Si realmente tuviera que describirlos, diría que fueron notablemente valientes. En el momento en que Blood Dragon y Dust Dragon vinieron corriendo, Kite se movió frente a Shifen. El maestro de la espada luego lanzó su espada hacia los dos agresores. Al instante, docenas de cuchillas de viento golpearon a Blood Dragon y Dust Dragon desde todos los lados. En un abrir y cerrar de ojos, ambos berserkers yacían en el suelo, ya muertos. Capítulo 557. Calificaciones para convertirse en un señor supremo. ¿Qué tipo de NPC es este? El emperador 9 dragones se levantó de su asiento en el instante en que vio al dragón de sangre y al dragón de polvo muertos instantáneamente, con una expresión de sorpresa en su rostro. Nadie tenía una mejor comprensión que él de las fortalezas de Blood Dragon y Dust Dragon. Aunque los dos no eran rival para Martial Dragón, probablemente nadie sería rival para ellos cuando los dos estaban trabajando juntos. Incluso un Lord alto de nivel 40 no podría matarlos a los dos de un solo golpe. La única posibilidad era que este NPC era demasiado poderoso, tan poderoso que los jugadores simplemente no tenían forma de resistirse a él. Cometa, mátalos a todos. No dejes ninguno vivo. Shifen ya no se contuvo. Inmediatamente ordenó a Kite que comenzara su matanza. En el pasado, Kite se tituló Windbreaker. En todo el dominio de Dios, muy pocos guardias personales poseían un título. Sin embargo, el título en sí mismo era solo un título. No proporcionó ningún atributo adicional ni contribuyó a la mejora del poder de combate de la guardia personal. Sin embargo, tener un título significaba que un NPC no era una clase ordinaria sino una clase oculta. Algunas clases ocultas eran débiles, mientras que otras eran fuertes. Windbreaker definitivamente se clasificó dentro de las clases PEAC.
Además, como guardia personal, Kite también poseía un aterrador potencial de crecimiento. Por lo tanto, Kite se había vuelto prácticamente invencible cuando se enfrentaba a un enemigo del mismo nivel y nivel en el pasado. En aquellos días, el jugador del Ifestile que poseía Kite había confiado en esta guardia personal para convertirse en una existencia que nadie en el dominio de Dios podría ignorar. Incluso los supergremios no deseaban ofender a este jugador de estilo de vida de manera casual. ¿Qué te parece ahora? En aquel entonces, incluso un jugador de estilo de vida había logrado nutrir a Kite en un santo de la espada de nivel 5 capaz de abrumar a cualquier jugador de nivel 5 o NPC. Mientras tanto, en esta vida, Shifen fue el que alimentó a Kite. Shifen no solo podía proporcionar un mayor apoyo financiero, sino que el potencial de crecimiento actual de Kite también era más alto que el que tenía en el pasado. Ahora, tratar con jugadores de un nivel y nivel más bajos era prácticamente un juego de niños para Kite. Después de que Kite recibió la orden de Shifen, se transformó en una feroz tormenta que se extendió por los miembros de la Legión del Dragón de Guerra. Los guerreros escudos y los caballeros guardianes de la Legión del Dragón de Guerra se apresuraron a la vanguardia, intentando bloquear el asalto de Kite. Desafortunadamente para ellos, Kite fue demasiado rápido. Con un simple salto, llegó detrás de Shield Warriors y Guardian Knights. Luego usó una habilidad de nivel 2, Wind Ferret, enviando a todos los jugadores en un radio de 30 yardas volando por los aires. En el momento siguiente, Kite comenzó a blandir sus espadas, disparando cientos de palas de viento hacia afuera como una flor de loto que atravesó los cuerpos de los jugadores suspendidos en el aire. A pesar de que estos jugadores eran Shield Warriors y Guardian Knights, sus HP todavía cayeron por miles. En un abrir y cerrar de ojos, sus 6,000 o 7,000 HP se tocaron fondo, aunque unos pocos afortunados lograron sobrevivir al aluvión de ataques de Kite. Sin embargo, como estaban demasiado altos en el aire, cuando aterrizaron en el suelo, la caída se llevó su último hilo de HP, en solo un momento, la Legión del Dragón de Guerra había perdido docenas de miembros. Al ver esta escena en la que los jugadores caían al suelo como albóndigas, uno tras otro, todos estaban completamente estupefactos. Nadie había imaginado que un NPC de nivel 2 podría ser realmente tan poderoso. Además, aparte de ser fuerte, incluso las técnicas de combate de Kite eran más poderosas que las de muchos expertos. El rompevientos es realmente asombroso. No es de extrañar que haya podido lidiar con tantos jugadores de nivel 5 como si fueran niños pequeños en el pasado. Solo los jugadores de rango 6 clasificados por Dios pudieron suprimirlo. Shifen estaba encantado con el rendimiento de Kite. Cuando se trataba de técnicas, de hecho había jugadores que podían superar a Kite. Desafortunadamente, la condición previa para esta victoria fue que dicho jugador era similar a Martial Dragón, un experto sin igual que había logrado el 100% de control sobre su propio cuerpo. Sin embargo, incluso en todo el dominio de Dios, tales expertos eran tan raros como una pluma de fénix. Además, incluso si un jugador era superior a Kite en términos de técnicas de combate, como NPC, Kite podría abrumar por completo a cualquier jugador cuando se trata de atributos. Frente a la fuerza absoluta, todo tipo de trucos era inútil. Al final, la cantidad de fuerza que un jugador podía mostrar a través de sus técnicas era limitada. Fue justo como Shifen, a pesar de que sus técnicas eran inferiores a las de Martial Dragón, pudo suprimir al Berserker confiando en sus atributos. Solo, en el caso de Kite, el NPC podía derrotar a Martial Dragón, porque los atributos de Kite estaban a pasos agigantados incluso por encima de Shifen. Tal gran fuerza ya estaba más allá de la capacidad de resistencia de Martial Dragón. Por lo tanto, Kite pudo matar a Martial Dragón fácilmente mientras que Shifen no pudo. En solo un momento, Zeroin había regresado completamente de su situación anteriormente desfavorecida. Para la Legión del Dragón de Guerra, que tenía un recuento de miembros de solo 1,000, tener más de un centenar de expertos asesinados fue una pérdida significativa. Lo más importante, sus víctimas continuaron aumentando. A pesar de los intentos del Emperador de 9 Dragones de inmovilizar a Kite enviando más jugadores y expertos de élite, todos sus esfuerzos fueron en vano. Con la velocidad, la fuerza y las técnicas de Kite, cualquier jugador que aún no haya alcanzado su clase de nivel 2 ni siquiera tendría las calificaciones para retrasarlo. De lo contrario, los muchos gremios y supergremios de primer nivel en el pasado no lo habrían temido tanto.
Al ver cómo Kite estaba matando casualmente a los miembros del pabellón Dragón Fénix, los gerentes superiores espectadores de los diversos gremios grandes quedaron atónitos. Con tal NPC vigilando su residencia del gremio, ningún gremio es capaz de amenazar a Zero Wing. Murmuró Galaxy Pass mientras miraba a Kite. Luego dirigió su mirada hacia Shifen, quien observaba tranquilamente la batalla desde el costado, con los ojos llenos de admiración y envidia. Aunque el estado de un gremio de primer nivel puede parecer preeminente, en realidad, había una brecha masiva entre un gremio de primer nivel y un supergremio. Si Star Alliance logró enojar a un supergremio en el futuro, era muy probable que se repitiera la escena de hoy. Sin embargo, si la Alianza Estelar tuviera un NPC como Kite protegiendo su residencia del gremio, en ese momento, tendría los requisitos para comenzar una pelea con un supergremio. Aunque todavía no podían permitirse provocar un supergremio, ya no tendrían que vivir con miedo como lo hacían actualmente. Mientras permaneciera la residencia de un gremio, y mientras el gremio todavía poseyera una gran suma de fondos y monedas, sería una cucaracha que no moriría. En el mundo de los juegos virtuales, no eran los poderosos los que se consideraban fuertes. En cambio, fueron los que lograron sobrevivir y no temieron a ningún enemigo que se considerara fuerte. Después de todo, solo sobreviviendo habría esperanza. Era exactamente como esos supergremios habían logrado sobrevivir hasta ahora. En el pasado, había existencias mucho más poderosas que estos supergremios. Sin embargo, al final, no terminaron fallando tan bien. Mientras tanto, aunque Zero Wing todavía era débil en este momento, ya poseía los requisitos para convertirse en un señor supremo en el dominio de Dios. Por lo tanto, ¿cómo podría Galaxy Pass no admirar a Shifen? Púrpura, una vez que regresemos, moviliza inmediatamente a todo el gremio. Nuestra Star Alliance también necesita un NPC como ese. Los ojos de Galaxy Pass se llenaron de deseo mientras miraba a Kite. Ojo Púrpura asintió en silencio de acuerdo. Sin embargo, en lugar de mirar a Kite, actualmente estaba centrada en Aquarose. En este momento, sus ojos estaban llenos de sentimientos encontrados. El tiempo pasó lentamente. El campo de batalla se hizo más intenso con cada momento que pasaba. Actualmente, solo un pequeño número de jugadores de Zero Wing seguía vivo. En cuanto a los jugadores de Tier, nivel 1 más preciados del gremio, menos de 100 permanecieron vivos. Esta vez, sin embargo, el pabellón Dragón Fénix tampoco la estaba pasando bien. Debido a la apariencia de Kite, junto con Shifen ayudando en silencio a sus compañeros del gremio, los números de la Legión del Dragón de Guerra cayeron bruscamente. Actualmente, menos de 400 legionarios seguían vivos, retirada. Todos ustedes, retírense. El emperador de 9 dragones envió una orden a los miembros del pabellón Dragón Fénix, que ya no podían soportar esta batalla. Pabellón Master, Zero Wing está a punto de ser destruido. ¿Realmente nos vamos a retirar ahora? La ira había abrumado hacía mucho tiempo a muchos de los gerentes superiores del pabellón Dragón Fénix que luchaban en el campo de batalla. El prestigio y la reputación del pabellón Dragón Fénix también estaban en juego aquí. ¿Cómo podrían estar dispuestos a retirarse en un momento como este? Dije retiro. Eres incapaz de entender eso. El emperador de 9 dragones de repente dijo en voz baja, su voz sombría helaba incluso su entorno. El emperador de los 9 dragones también quería seguir luchando en esta guerra. Incluso deseaba poder pisar personalmente el campo de batalla. Sin embargo, él era un líder del gremio. Necesitaba considerar la imagen más grande. Aunque su lado todavía parecía poseer la ventaja numérica, en realidad, ya estaban en desventaja. Si esta situación continuaba, en lugar de que se destruyera el ala cero, ellos serían los que se enfrentarían a la aniquilación completa. Para reducir sus pérdidas, no tuvieron más remedio que retirarse en este momento. Entendido. Retirada. Todos los miembros, retírense. Los miembros del pabellón Dragón Fénix solo podían suspirar con desánimo. Bajo el mando de los gerentes superiores, se retiraron rápidamente de la residencia gremial de Zero Wing. Capítulo 558. Después de la guerra. Ganamos. Todos, desde Zero Wing, estaban incomparablemente emocionados, y todos comenzaron a vitorear ruidosamente uno tras otro. A lo largo de toda esta guerra, nadie había esperado que ganaran. Incluso los grandes gremios que observaban desde lejos habían hecho preparativos para aprovechar la desgracia de Zero Wing. Originalmente, aparte de Super Guilds, nadie más se atrevió a oponerse al pabellón Dragón Fénix. Sin embargo, se habían atrevido.
Además, incluso habían derrotado al pabellón Dragón Fénix. Habían logrado una hazaña que ningún gremio había imaginado que fuera posible. El pabellón Dragón Fénix fue realmente derrotado, así como así, los diversos gremios grandes que presenciaban esta batalla se callaron. Aparte del shock, todos sintieron asombro. A pesar del poder abrumador del pabellón Dragón Fénix, al final, todos esos jugadores de élite y temibles expertos de primer nivel sufrieron la derrota a manos de un solo guardia de la ADN. Después de regresar, debemos centrarnos en desarrollar los guardias de nuestro gremio. Galaxy Pass tenía una expresión emocionada en su rostro mientras miraba a los miembros en retirada del pabellón Dragón Fénix. La verdadera fuerza de un supergremio era algo que ningún gremio ordinario podría esperar comprender. Solo los gremios de primer nivel como ellos sabrían algunos secretos sobre los supergremios. Aunque el oponente Zero Wing había derrotado esta vez no era un supergremio, la fuerza del pabellón Dragón Fénix ya estaba a la par con la de esos supergremios. Dado que Zero Wing podría repeler el ataque del pabellón, naturalmente también podría repeler los ataques de Super Wilds. Lo más probable es que nadie en todo el dominio de Dios hubiera pensado que, el primer gremio capaz de enfrentarse cara a cara con el pabellón Dragón Fénix no sería un gremio de primer nivel, sino un gremio recientemente establecido como Zero Wing. Sin embargo, esta todavía no era la parte más emocionante. La parte más emocionante fue que Zero Wing había mostrado a todos los presentes la esperanza de luchar contra un supergremio. En los juegos de realidad virtual, el resultado de una guerra entre gremios generalmente dependía de los jugadores. Sin embargo, el dominio de Dios era diferente. Aquí, los guardias de la ADN también podrían determinar el resultado de una guerra de gremios. En otras palabras, la ventaja que poseía un supergremio ya no era un obstáculo insuperable. Si los jugadores de un gremio no pudieran repeler un ataque, simplemente podrían llenar el vacío usando NPC. En este momento, Galaxy Pass no era el único que planeaba centrarse en nutrir a los guardias NPC de su gremio. Los gerentes superiores de los diversos gremios grandes también habían comprendido este punto. Todos tenían la noción de desarrollar sus NPC una vez que regresaron. Mientras sus residencias del gremio tuvieran un NPC como quite que lo protegiera, entonces sus residencias del gremio serían inexpugnables. De esa manera, podrían ignorar esos poderosos supergremios. Podrían desarrollar sus gremios como quisieran. Aunque los miembros del pabellón Dragón Fénix se retiraban rápidamente, Shifen no tenía intención de soltarlos. En cambio, inmediatamente amplió su victoria, matando a tantos miembros del pabellón como pudo. Cada jugador presente era una élite o superior. La calidad del equipo que usaban en sus cuerpos fue evidente. Cada muerte adicional era equivalente a obtener otra pieza de buen equipo. Durante la retirada del pabellón Dragón Fénix, Shifen y Kite lograron matar a varios cientos de jugadores más, obteniendo una cosecha de abundante, particularmente de los puntos de la fuerza de la vida que Shifen recolectó. Maldita sea. El corazón del emperador 9 dragones se desangraba cuando veía a las élites de su gremio y a los expertos de la Legión del Dragón de Guerra muriendo uno tras otro. Llama negra, solo espera. Tarde o temprano, definitivamente reclamaré esta deuda. No tendrás tanta suerte la próxima vez que nos veamos. Después de que terminó la guerra, los miembros de Zero Wing también comenzaron a recoger sus botines de guerra. Ambos gremios habían sufrido un inmenso número de muertos en esta guerra. Sin embargo, durante la intensa batalla, nadie tuvo tiempo de recoger el botín. Por lo tanto, muchos equipos ensuciaron el suelo en este momento. Esta vista despertó la codicia y los celos en muchos de los gremios espectadores. Sin embargo, ni un solo jugador del gremio se atrevió a robar algunos equipos para sí mismos. Lo mismo era cierto incluso para los asesinos que estaban en este alt. Una gran cantidad de NPCs aún estaban de guardia cerca de estas gotas, y todos ya habían presenciado cuán poderosos eran estos NPCs. Naturalmente, nadie quería donar su propio equipo a Zero Wing. Al mismo tiempo, la noticia de la derrota del pabellón Dragón Fénix se extendió a la velocidad de la luz. Prácticamente todas las discusiones en los foros oficiales mencionaron este incidente. No puede ser, ¿verdad? ¿El pabellón Dragón Fénix realmente se perdió? Usted debe estar bromeando. El pabellón Dragón Fénix realmente perdió. Tengo documentación de vídeo de primera mano aquí, y puedes tenerla por solo 50 créditos. La mayoría de los jugadores en el dominio de Dios no creían en la derrota del pabellón Dragón Fénix. El pabellón, que había permanecido inquebrantable todo este tiempo, en realidad había sido derrotado. Fue una derrota.
Incluso la legión de dragón de guerra más poderosa del pabellón había perdido más de la mitad de sus miembros. El daño que el pabellón había sufrido esta vez fue simplemente incalculable. Starmon City, dentro de la residencia del gremio de Ouroboros. Snow, Zerowin en realidad ganó contra el pabellón Dragón Fénix, tal como lo adivinaste. La cara inmaculada de Zhao Yueru estaba llena de sorpresa cuando recibió las últimas noticias sobre la guerra entre Zerowin y el pabellón Dragón Fénix. No hay nada sorprendente en esto, dijo Gentle Snow, con una brillante sonrisa en su rostro. Black Flame no es tonto. Además, nunca ha hecho nada en lo que no estuviera seguro. Como se atrevió a pelear con el pabellón, naturalmente tenía bases para su confianza. Solo que nunca imaginé que la fuente de su confianza sería tan poderosa. Estamos de suerte esta vez. Como somos aliados de Zerowin, los ancianos a quienes Cao Chenghua planea poner a su lado tendrán que reconsiderar cuidadosamente sus acciones, se rió Zhao Yueru. Momentos después de que Zhao Yueru dijera estas palabras, se abrieron las puertas de la sala de reuniones y entraron unos pocos hombres y mujeres de mediana edad vestidos magníficamente. Al ver la llegada de tantas pocas personas, Gentle Snow no pudo evitar sonreír amargamente mientras sacudía la cabeza. El destino realmente sabe jugar con la gente. Estos hombres y mujeres no eran otros que los pocos ancianos altamente hábiles e influyentes de Ouroboros. Normalmente, estos ancianos prestaron poca atención a los asuntos del gremio, centrándose solo en moler, subir de nivel y asaltar mazmorras. Incluso Cao Chenghua no se atrevió a ofender a estos ancianos casualmente. Anteriormente, Gentle Snow había intentado invitar a estos ancianos para una discusión sobre algunos asuntos. Sin embargo, simplemente habían ignorado sus oberturas. Ahora, sin siquiera requerir su invitación, estas personas habían tomado la iniciativa de ir a buscarla. Esta situación dejó a Gentle Snow sin palabras. En aquel entonces, solo había decidido convertirse en aliada de Zerowin para pagar su deuda con Black Flame. Ahora, sin embargo, parecería que ella estaba cada vez más en deuda con él. Líder del gremio Snow, realmente nos disculpamos por lo de antes. Los pocos de nosotros hemos estado ocupados atacando mazmorras todo este tiempo, por lo que no hemos podido reunirnos con usted. Ahora, sin embargo, ya tenemos clara la situación del gremio. Los pocos de nosotros aquí hemos decidido por unanimidad apoyarlo completamente. Si Cao Chenghua se atreve a tratar de dividir a Ouroboros, primero tendrá que pasar por nosotros antes de poder hacerlo, declaró el guerrero del escudo principal, riendo. Ahora que Zerowin había derrotado al pabellón Dragón Fénix, un gremio de primer nivel, su fama y estatus en el dominio de Dios eran naturalmente muy diferentes de antes. Antes de la aparición de Zerowin, los gerentes superiores de varios gremios grandes estaban haciendo secretamente su mejor esfuerzo para forjar conexiones con supergremios para aumentar su autoridad dentro de sus propios gremios. Muchos gremios grandes incluso habían tomado la iniciativa de ganarse el favor de los supergremios para obtener la protección de estos supergremios. De esa manera, si otros gremios quisieran hacer un movimiento sobre ellos, estos gremios tendrían que pensarlo dos veces antes de tomar medidas contra ellos. Después de todo, nadie deseaba incurrir en la ira de un supergremio. Mientras tanto, ahora que Zerowin había derrotado al pabellón Dragón Fénix, las consecuencias eran obvias. En el futuro, Zerowin podría convertirse en otro gremio de primer nivel. Cuando un hombre se volvía poderoso, los que estaban cerca de él también podían andar en trenzas hacia el éxito. Dado que Gentle Snow era un aliado de Zerowin, eso significaba que Gentle Snow tenía el apoyo de lo que equivalía a un gremio de primer nivel. Mientras uno no fuera tonto, sabrían qué lado elegir. White River City, residencia de Zerowin. Líder del gremio, ya he contado los resultados de la guerra. Aquí están las estadísticas, dijo Aquarose, con una sonrisa en su rostro mientras le entregaba una lista de datos a Shifeng. ¿Cómo podría haber tantos? Realmente hemos hecho una fortuna esta vez. Las comisuras de los labios de Shifeng se torcieron ligeramente cuando miró la lista. Capítulo 559. Cada vez más fuerte. El número de equipos en la lista estadística superó los 20,000. La mayor parte del equipo pertenecía originalmente a los miembros del ala cero que habían participado en la guerra, por lo que tuvieron que ser devueltos. Además, tenían que tener en cuenta la recompensa por matar a los jugadores enemigos y los subsidios por muerte. Sin embargo, incluso después de deducir todos los gastos necesarios, todavía les quedaban más de 5,000 piezas de equipo. Inicialmente, Shifeng pensó que Zerowin solo obtendría un ligero beneficio de esta guerra.
Después de todo, el ejército de Zero Wing de más de 10,000 élites prácticamente había sufrido la aniquilación completa. Solo unos pocos cientos de élites seguían con vida al final de la guerra. En cuanto a los miembros principales del Tier, nivel 1, solo sobrevivieron varias docenas. La compensación por las pérdidas de más de 10,000 miembros de élite y cientos de miembros principales fue astronómica. Tener un excedente de más de 5,000 piezas de equipo superó por completo las expectativas de Shifen. Somos afortunados de que el equipo de los miembros del pabellón sea de excelente calidad, a diferencia de las batallas anteriores que peleamos antes cuando apenas había botín de guerra, a pesar de que nuestras pérdidas no fueron significativas en ese momento. Rose estaba encantada. Los gremios con los que habían luchado en el pasado eran mucho más pobres en comparación con el pabellón Dragón Fénix. Los gremios enemigos en ese entonces consistían principalmente en jugadores ordinarios, con solo un pequeño número de jugadores de élite. El equipo que podían dejar era naturalmente de baja calidad. Los equipos de bronce y hierro misterioso se consideraban productos de primer nivel para esos gremios. Ahora, sin embargo, los enemigos que habían matado eran las élites y expertos del pabellón Dragón Fénix. Naturalmente, los artículos que dejaron caer estaban en un nivel completamente diferente en términos de calidad. La mayoría del equipo usado por los miembros de élite del pabellón era equipo de plata secreta de nivel 20, siendo el equipo de hierro misterioso de nivel 20 el más débil, y el equipo de oro fino de nivel 20 más fuerte. En cuanto a los miembros de la Legión del Dragón de Guerra, todo el equipo que usaban era de nivel 25, siendo la mayoría el equipo de oro fino de nivel 25, y el más débil era el equipo de plata secreta de nivel 25. Algunos legionarios incluso tenían equipamiento de oro oscuro de nivel 25. Naturalmente, los artículos que dejaron caer fueron asombrosos. Actualmente, el equipo de bronce nivel 20 se vendía por alrededor de 20 plata. Incluso el equipo de hierro misterioso se vendió por alrededor de 40 plata solamente. Sin embargo, los precios de los equipos Secret Silver eran una historia completamente diferente. Con la diferencia de un solo rango, el precio aumentó de alrededor de 40 plata hasta alrededor de 90 plata. Si se tratara de un equipo Secret Silver destinado a MT, el precio iría más allá, hasta 1 Gold 20 Silver. Esta disparidad se debió principalmente a la gran dificultad para obtener el equipo de plata secreta. En el nivel 20, las mazmorras de fiesta de 6 hombres, incluso en el modo infierno, solo había una posibilidad fija de que el equipo secreto de plata cayera. Solo las mazmorras del equipo del modo infierno de 10 hombres soltarían equipos de plata secreta con 100% de certeza, con una pequeña posibilidad de soltar equipos de oro fino. La mayoría de los jugadores en el dominio de Dios recién comenzaban a atacar el nivel 20, las mazmorras de equipo de 10 hombres, y la cantidad de equipos que podían atacar el modo infierno era muy baja. Con el escaso suministro de equipamiento Secret Silver de nivel 20, era natural que los precios fueran mucho más altos. En cuanto al equipo de oro fino de nivel 20, sus precios estaban aún más inflados. Cada pieza de dicho equipo se vendió por al menos 4 de oro. Normalmente, solo las mazmorras del equipo Age Mode de 20 hombres soltarían equipos de oro fino con un 100% de certeza. Mientras tanto, solo había una posibilidad fija de que uno cayera en modo difícil. Por lo tanto, el equipo de oro fino era mucho más raro y su precio mucho más alto. Si el equipo de nivel 20 ya era así, no había necesidad de mencionar el equipo de nivel 25. Para el equipo, aunque un aumento en un rango era equivalente a un aumento en 5 niveles, el equipo de plata secreta de nivel 25 era mucho más costoso que el equipo de oro fino de nivel 20. En la actualidad, cada pieza se vende por 5 oros o más. Además, el suministro de equipos de plata secreta de nivel 25 en el mercado era extremadamente limitado. La gente generalmente circulaba dicho equipo dentro de sus propios círculos internos, y los jugadores tendrían que confiar en sus conexiones para comprar uno. En cuanto al equipo de oro fino de nivel 25, se los consideraba el mejor equipo disponible actualmente en el dominio de Dios. Dejando a un lado el hecho de que nadie vendería dicho equipo en primer lugar, si hubiera algunos disponibles para la venta, el precio sería de al menos 15 oro. Actualmente, entre las más de 5,000 piezas de equipo en manos de Shifen, había más de 2,000 piezas de equipo de hierro misterioso de nivel 20 y más de 2,000 piezas de equipo de plata secreta de nivel 20.
En cuanto al resto, más de 600 piezas eran equipos de oro fino de nivel 20, más de 400 eran equipos de plata secreta de nivel 25, más de 150 eran equipos de oro fino de nivel 25 y un total de 12 piezas eran equipos de oro oscuro de nivel 25. Si se convierte en monedas, todo este equipo valdría más de 10.000 de oro. Después de pelear una sola guerra, Zerowin había obtenido una ganancia pura de más de 10,000 gold. Cualquier gremio estaría celebrando después de tal cosecha. Sin mencionar que, incluso si un gremio tuviera 10,000 oro, no podría obtener tantos equipos. Si un gremio deseaba desarrollarse rápidamente, aparte de tener expertos que lideraran a sus miembros, también era esencial tener equipo en el almacén del gremio. La cantidad de equipo que poseía un gremio determinaba el número de miembros que podía sostener. Ahora que Shifen había recibido una afluencia de equipo tan grande, definitivamente podía avanzar con el alacero, absorbiendo aún más miembros en el gremio. ¿Líder del gremio, debería colocar el equipo en el almacén del gremio? Preguntó Aquarose. Organízalos y coloca a los que tengan buenos atributos en el almacén del gremio. Entregue el resto a Melancholic para la venta, le ordenó Shifen después de pensar un poco en su pregunta. La mayoría de los jugadores actuales ya habían alcanzado el nivel 20 o superior. Aquellos que no habían alcanzado el nivel 20 eran nuevos en el dominio de Dios, o simplemente jugadores normales del Festile. Mientras tanto, todos los miembros de élite en Zerowin tenían nivel 25 o superior, mientras que los miembros comunes tenían nivel 23 o nivel 24. Por lo tanto, su demanda de equipos de nivel 20 no era particularmente alta. El equipo de nivel 20 se consideraba actualmente equipo convencional en el dominio de Dios. Su popularidad resultó estar en su apogeo. Después de más tiempo, el equipo de nivel 20 quedaría obsoleto y perdería su valor. Por lo tanto, ahora era el mejor momento para vender su exceso de equipo y maximizar sus ganancias. Actualmente, la empresa de comercialización de velas seguía expandiéndose todos los días. Sin embargo, la variedad de bienes que vendió la empresa todavía era insuficiente. Había un límite en el número de jugadores que la firma podía atraer simplemente confiando en los kits de armadura de maná intermedios y las piedras ligeras. Solo cuando la empresa pudiera vender buenos equipos en grandes cantidades sería realmente capaz de mantenerse firme en Star Moon Kingdom. En la vida anterior de Shifen, muchas empresas comerciales vendían los equipos de bronce, hierro misterioso, plata secreta, oro fino e incluso oro oscuro producidos por sus falsificadores. Solo siguiendo ese ejemplo, la empresa de comercialización de velas podría mantener la competitividad de sus tiendas. Poco después, Shifen se desconectó del juego para descansar. El tiempo pasó lentamente. El día después de la gran batalla, la atmósfera que rodeaba a White River City ya no era tan opresiva como antes, y muchos jugadores en las calles habían comenzado a hablar sobre la guerra de ayer. Maldición. No puedo creer que, mientras estaba en el trabajo durante el día 1, el pabellón Dragón Fénix fue realmente derrotado. Yo sé, ¿verdad? Zerowin está OP ahora. Si incluso un gremio de primer nivel es impotente contra él, sería aún más imposible para otros gremios. Es una lástima que no hayas podido ver esa batalla. Ese pabellón Dragón Fénix realmente merece su título como un gremio de primer nivel. El número de expertos que enviaron ayer podría abrumar fácilmente a cualquier gremio de primer nivel. Sin embargo, Zerowin todavía salió en la cima. Nadie podría haber imaginado que en realidad tenían un guardia de la AM tan poderoso. Ese NPC mató a cientos de expertos de primer nivel solo. Casi se me caen los ojos cuando vi esa escena en aquel entonces. Ahora que Zerowin ha derrotado al pabellón Dragón Fénix, definitivamente se volverá aún más poderoso en el futuro. Escuché que Zerowin ha comenzado nuevamente el reclutamiento masivo. Fallé su prueba la última vez. Me pregunto si puedo pasarlo esta vez. Anteriormente, pensaba en unirme a un supergremio. Ahora, sin embargo, parece que no será necesario hacerlo. Iré contigo para solicitar el examen. Los jugadores independientes que llenaban las calles y callejones de White River City hablaron fervientemente sobre Zerowin, un fuego de anticipación ardiendo en sus ojos. Estos jugadores se sintieron orgullosos de solo pensar en residir en la misma ciudad que Zerowin, un gremio capaz de competir contra el pabellón Dragón Fénix. En comparación con esos gremios extravagantes de primer nivel, Zerowin era mucho más poderoso. En realidad, tal reacción no se limitó solo a los jugadores de White River City.
Los jugadores independientes de muchas otras ciudades, incluso de otros reinos, comenzaron a migrar a White River City uno tras otro, todos con la esperanza de unirse a Zero Wing. En solo medio día, Zero Wing se recuperó por completo a su fuerza original. El número de jugadores de élite que tenía Zero Wing en este momento era incluso mayor que antes de la guerra con el pabellón Dragón Fénix. TL Notes. 1 recordatorio. El día en realidad es la noche en el dominio de Dios. El pabellón Dragón Fénix atacó durante la noche. Capítulo 560. Los tiempos han cambiado. Normalmente, los gremios involucrados en una guerra de gremios tendrían que someterse a una recuperación prolongada antes de que pudieran recuperar su pico. Sin embargo, después de la victoria milagrosa de Zero Wing sobre el pabellón Dragón Fénix, su prestigio en todo el reino Estrella Luna se disparó. En este momento, ni siquiera los pocos gremios de primer nivel basados en Star Moon Kingdom eran compatibles. Como resultado, una gran cantidad de jugadores independientes se apiñaron en White River City para unirse a Zero Wing. En poco tiempo, Zero Wing pasó de ser un gremio ordinario con 50,000 miembros a un gran gremio con más de 80,000 miembros. Además, esto fue después de que Zero Wing aumentó la dificultad de su prueba de reclutamiento. Lo más importante, este número seguía aumentando rápidamente, sin signos de desaceleración en absoluto. La velocidad de desarrollo de Zero Wing dejó sin habla a los diversos gremios grandes en Star Moon Kingdom. Actualmente, Zero Wing ya podría describirse utilizando el término hacinamiento. Todo esto fue el resultado de que el futuro de Zero Wing se volviera ilimitado. Anteriormente, aunque Zero Wing había atraído mucha atención debido a sus diversas hazañas, al final del día, era simplemente otro pequeño gremio que era una moneda de 10 centavos en el dominio de Dios. Era una existencia que desaparecería en un instante si accidentalmente enfurecía a un gran gremio. Por lo tanto, cuando los jugadores independientes elegían un gremio para unirse, los primeros que considerarían definitivamente eran esos gremios grandes en lugar de Zero Wing. Ahora, sin embargo, la situación había cambiado. En primer lugar, Zero Wing ya era una existencia que no necesitaba temer a ningún otro gremio. En segundo lugar, el tratamiento y los beneficios proporcionados por Zero Wing superaron incluso a los de los gremios de primer nivel. En tercer lugar, había todo tipo de equipos de primer nivel disponibles en el almacén del gremio. Solo mirar la amplia gama de equipos haría que uno babeara. Sin mencionar que la residencia gremial también tenía una gran cantidad de habitaciones privadas disponibles para alquilar. Ya sea en términos de velocidad de nivelación o velocidad de actualización del equipo, Zero Wing fue mucho más rápido que cualquier otro gremio. Con tantas ventajas, todos naturalmente esperarían unirse a Zero Wing. ¿No están siendo demasiado arrogantes? Has derrotado la incursión del pabellón Dragón Fénix solo una vez. Entre la gran cantidad de equipos independientes que existen, el poder de combate de nuestro equipo Flying Eagles definitivamente está por encima del promedio. Seremos muy valorados incluso si nos unimos a un gremio de primer nivel. Sin embargo, ahora que estamos tratando de unirnos a Zero Wing, solo 2 de los 10 pasamos su prueba. No nos estás mirando demasiado. Exigió un caballero guardián de nivel 24 con enojo. Eso es correcto. Nos apresuramos a este lugar desde muy lejos y hemos gastado mucho dinero en tarifas de teletransportación, todo porque queremos unirnos a Zero Wing. ¿No puedes reducir la dificultad de la prueba solo un poco? Se quejó un guardabosques de nivel 23. En la sala de reclutamiento dentro de la residencia de Zero Wing, muchos jugadores expresaron su descontento por la prueba de reclutamiento de Zero Wing. Esta situación también le estaba dando a Aquarose un gran dolor de cabeza. No podía entender por qué Shifen repentinamente decidió aumentar los requisitos a pesar de que ya eran muy altos antes, incluso más altos que los de los gremios de primer nivel. Sin embargo, ahora, Shifen elevó esa barra aún más. Prácticamente estaba tratando de alejar a los jugadores del gremio, líder del gremio. Hay innumerables gremios en el dominio de Dios, y todos ellos están tratando frenéticamente de reclutar miembros. Ahora que hemos derrotado al pabellón Dragón Fénix, tenemos la oportunidad perfecta de desarrollarnos rápidamente. Si no aprovechamos esta oportunidad para reclutar a un gran número de jugadores mientras aún somos populares, no será tan fácil hacerlo en el futuro. ¿No puedes bajar un poco las condiciones?, preguntó Aquarose. La mayoría de los jugadores que habían venido de otras ciudades eran jugadores relativamente hábiles en sus propias ciudades. Sin embargo, para desarrollarse mejor, habían venido hasta White River City específicamente para unirse a Zero Wing.
Se podría decir que estos jugadores fueron la crema de la cosecha de otras ciudades, y rechazarlos en este momento sería una lástima. No cambiaré esta condición sin importar qué. Además, no los invité. Vinieron por su propia voluntad. En cualquier caso, la condición está ahí. Una vez que lo pasan, naturalmente pueden unirse al gremio. Si fallan, no hay nada que podamos hacer al respecto. Los recursos de Zero Wing son limitados. Nuestro gremio no es una estación de recolección de basura. Además, Zero Wing está tomando el camino de la élite. No tiene sentido reclutar a granel. Shifen no mostró signos de arrepentimiento. Lentamente, explicó. Lo has visto por ti mismo. Durante la guerra con el pabellón Dragón Fénix, la Legión Dragón de Guerra casi aniquiló a todas nuestras élites. Si no tuviéramos una gran cantidad de guardias NPC para ayudarnos, la Legión Dragón de Guerra podría habernos eliminado. Por lo tanto, lo que debemos hacer ahora no es aumentar el número de miembros que tenemos, sino mejorar la calidad de nuestros miembros. Aqua Rose se calló al escuchar las palabras de Shifen. La brecha entre los dos lados en esa guerra era simplemente demasiado vasta. Sin mencionar a la Legión Dragón de Guerra, incluso el estándar de los miembros de élite del pabellón Dragón Fénix era significativamente más alto que el de Ala Zero. Si la brecha hubiera sido menor, Zero Wing no habría sufrido pérdidas tan masivas. De hecho, mi mente debe haber estado nublada antes. Cumpliré tus órdenes de inmediato, entonces. Después de la conferencia de Shifen, Aqua Rose finalmente se dio cuenta de que había tenido la cabeza en las nubes por la alegría de su victoria. Zero Wing siempre había tomado el camino de la élite. Fue precisamente por esto que los miembros del gremio lograron mejorar su fuerza tan rápidamente. A pesar de tener solo 50,000 miembros, había más de 13,000 miembros de élite en el gremio. Esta fue una relación muy aterradora. Además, el éxito de Zero Wing en el desarrollo de un pequeño gremio con solo varios miles de miembros a un gremio con más miembros de élite que incluso un gremio de segunda categoría se debió a que cada miembro del gremio recibió una parte significativa de los recursos del gremio. Después de lo cual, Shifen entregó todos los asuntos relacionados con Zero Wing a Aqua Rose mientras se dirigía a su sala de forja en la empresa de comercialización de velas. La demanda de kits de armadura de maná intermedios era demasiado alta. Los kits que había hecho hace varios días ya casi se agotaron, por lo que tuvo que reponer el inventario de inmediato. Durante este periodo de tiempo, Shifen había estado constantemente ocupado desarrollando la empresa de comercialización de velas, por lo que no tenía tiempo para hacer nada más. Notablemente, el límite de tiempo para su Epic Quest, Darkness Descends, estaba casi arriba. Afortunadamente, Candlelit Trading Firm ya estaba bien desarrollada, y su fama ya se había extendido por todo el reino. No llevaría mucho tiempo acumular 30,000 de oro. Mientras un mar de jugadores solicitaba unirse a Zero Wing, la situación en el lado de la empresa de comercio de velas también se estaba yendo de las manos. Actualmente, White River City estaba floreciendo. Ya no era inferior a Starmont City. Además, durante este periodo de tiempo, la empresa de comercialización de velas había comenzado a vender equipos en grandes cantidades, disfrutando de una gran popularidad del público. En cuanto a la firma comercial abrumadora, ya se había dejado en el polvo por ahora. Dentro de la animada empresa de comercio de velas, los diversos gremios grandes que originalmente habían planeado aprovechar la desgracia de Zero Wing se habían reunido aquí una vez más. Esta vez, sin embargo, nadie mostró la arrogancia que tenían antes, y todos estaban siguiendo las reglas de la empresa comercial al pie de la letra. Líder del gremio, ¿de verdad crees que Black Flame estará dispuesto a conocernos esta vez? Preguntó Purple Eye mientras miraba Galaxy Past. Desde que abrió una empresa comercial, naturalmente querrá hacer negocios. Sin embargo, tampoco estoy seguro de la personalidad de Black Flame. Anteriormente, desafió al pabellón Dragón Fénix sin dudarlo. Esta vez, él podría ignorarnos directamente. Galaxy Past se rió amargamente. Si hubiera sabido que las cosas terminarían así, habría seguido antes los pasos de Hendle Snow. Escuché que Hendle Snow logró comprar una gran cantidad de kits de armadura de maná intermedios, y hace mucho tiempo que se prepararon para asaltar mazmorras de equipo a gran escala de 50 hombres. No solo el pabellón Dragón Fénix sufrió una aplastante derrota, sino que el emperador de los 9 dragones también se vio obligado a llevar a la Legión del Dragón de Guerra a la sede principal del pabellón para recuperarse. Si incluso el pabellón Dragón Fénix terminara en ese estado, los gremios ordinarios de primer nivel como ellos no tendrían ninguna posibilidad contra el Ala Zero.
Ahora, lo único que podían hacer era esperar. Poco después de que Shifen comenzó a forjar kits de armadura de maná intermedios, Melancholic Smile entró en su sala de fija. Líder del gremio, muchos gerentes superiores de gremios de primer nivel han venido a la empresa de comercio de velas. Esta vez, desean reunirse y tener una discusión adecuada con usted. ¿Cuándo tendrás tiempo para hacerlo? Melancholic Smile le preguntó suavemente. Finalmente están aquí. Shifen dejó de hacer lo que estaba haciendo. Revelando una leve sonrisa, dijo. Dirijámonos allí y echemos un vistazo. Fin del capítulo.